La lluvia de la mañana golpeaba contra el techo metálico de mi hangar, creando un ritmo que coincidía con el golpeteo en mi cabeza por el whisky sintético de la noche anterior. Mi nombre es Kai Brennan, y hace 3 años cambié mis alas de capitán por una licencia de transportista de carga y este hangar destartalado en la estación Nexara, un punto de referencia entre las colonias interiores y los mundos fronterizos. El cartel de afuera decía Brennan's Freight and Storage en 3 idiomas, aunque la mayoría de los días apenas tenía suficiente negocio para justificar la factura de electricidad. Me encontraba debajo de mi camión de carga intentando tapar una fuga hidráulica con materiales que harían llorar a cualquier inspector de seguridad cuando oí el característico zumbido de los mecanismos de gravedad. No es el ruido habitual de un espantapájaros, sino algo más elegante, más oficial. A través de las sucias ventanas del hangar, vi un barco diplomático descender con el tipo de precisión que gritaba, dinero del gobierno. Y 0 personalidad. Mi estómago hizo ese baile familiar que siempre realizaba cuando la autoridad aparecía sin avisar. 3 figuras emergieron del barco, sus túnicas ceremoniales impecables a pesar de la llovizna. El líder, un valorano de piel cristalina que refractaba la tenue luz en pequeños arcoíris, se acercó con los pasos mesurados de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Kai Brennan. Su voz tenía esa calidad traducida, suave, pero de alguna manera errónea, como un audio procesado a través de demasiados filtros. Depende de lo que estés vendiendo o coleccionando, respondí, limpiando la grasa en un trapo ya sucio. Embajador Christoph, cuerpo diplomático. Tenemos una tarea especial para usted. No me interesa. Volví a mi fuga. Transporto carga, no problemas. Me temo que negarse no es una opción. Sacó un documento holográfico que flotó entre nosotros. Subsección 12 de la cláusula de requisición de emergencia de su contrato de arrendamiento de hangar. Reconocí inmediatamente la trampa legal, enterrada en 900 páginas de contrato de arrendamiento. Una cláusula que firmé sin leer porque necesitaba un lugar donde aterrizar después de que todo se derrumbara. Déjame adivinar. Necesitas tener algo almacenado. Alguien, en realidad, su tono sugería que había tragado algo particularmente desagradable. Alguien que requiere un ajuste de actitud inmediato a través del trabajo manual. Antes de que pudiera protestar, sus compañeros regresaron al barco. Momentos después emergieron arrastrando a alguien que estaba ofreciendo una resistencia que habría impresionado a un Wolverine acorralado. Mi primer pensamiento fue que alguien había convertido la mitología en un arma y la había apuntado directamente a mi percha. Ella medía casi 6 pies de alto y tenía una piel que variaba entre un azul profundo y un púrpura medianoche dependiendo de cómo la captaba la luz. Delicadas escamas trazaban patrones a lo largo de sus brazos y cuello como si fuesen una armadura viviente. Su cabello era de color blanco plateado y fluía más allá de sus hombros, y 2 elegantes cuernos se curvaban hacia atrás desde sus sienes. Pero fueron las alas las que me hicieron mirarla fijamente, plegadas contra su espalda, pero aún impresionantes, membranosas y poderosas, como algo salido de una antigua leyenda de la tierra. Sus ojos brillaban con una furia dorada que podría haber derretido el acero. Llevaba lo que probablemente había sido un vestido caro antes de que alguien claramente hubiera estado en varios altercados, ahora roto y quemado en lugares que sugerían que había dado tanto como había recibido. Esta es la princesa Serena de la Confederación Draconiana, anunció Christoph con evidente disgusto. Ella requiere una modificación del comportamiento. La princesa respondió con una serie de palabras en dracónico que mi traductor marcó como sugerencias anatómicamente improbables. ¿Qué hizo exactamente?, pregunté, aunque ya estaba calculando estrategias de salida. Ella interrumpió una negociación de derechos mineros. La expresión de Christoph podría haber cuajado la leche. Destruyó una cámara ceremonial, agredió a 2 dignatarios y puede haber causado lo que nuestros abogados llaman relaciones diplomáticas catastróficas. Estaban mintiendo, gruñó Serena con un acento perfecto pero estándar. Toda la negociación fue una farsa para robar recursos de las colonias fronterizas. El punto es, continuó Christoph,
ignorándola, que ella requiere disciplina, trabajo duro, del tipo que solo el trabajo honesto puede proporcionar. Miró alrededor de mi percha con un disgusto apenas disimulado. Esto parece adecuado. No puedes dejarla aquí como si fuera una carga no deseada. En realidad, podemos. Volvió a levantar el documento. 6 meses estándar. Proporciona alojamiento, asignaciones de trabajo y corrección de comportamiento según sea necesario. El cuerpo diplomático le compensará según las tarifas estándar. Y si me niego, estará incumpliendo el contrato y tendrá que buscar otra percha. Su sonrisa tenía toda la calidez del espacio profundo. Estoy seguro de que a alguien le encantaría esta ubicación estratégica. ¿Ubicación estratégica? Mi culo, pero la amenaza era clara. Me echarían y perdería la única pieza que había encontrado desde que todo se fue al infierno. Miré a Sirena, que me estudiaba con esos ojos dorados, como si estuviera calculando exactamente de cuántas maneras podría hacerme la vida miserable. Bien, dije, y la palabra sabía a refrigerante de motor. 6 meses. Excelente. Christoph prácticamente me arrojó una caja de metal a los pies. Sus pertenencias. La pulsera de cumplimiento que lleva le impedirá salir del área designada de la estación. Cualquier intento de retirarlo o escapar alertará a seguridad. Noté la banda plateada alrededor de su muñeca. Diseñado para parecer decorativo, pero claramente todo lo contrario. La estás acorralando como a una criminal, dije. Procedimiento estándar para riesgos de fuga. Él ya estaba retrocediendo hacia su barco. Buena suerte, señor Brennan, la necesitará. Se fueron con una prisa que sugería que tenían miedo de que yo cambiara de opinión o de que Serena hiciera algo diplomáticamente catastrófico. Los motores del buque diplomático aún no se habían apagado cuando Serena se giró hacia mí, extendiendo ligeramente las alas en lo que claramente era una exhibición de amenaza. Así que, dijo ella, y cada palabra estaba cargada de desdén. Eres mi guardián, aparentemente. Cogí el estuche y me sorprendió su peso. Mira, yo no quiero esto más que tú. Encontraremos algún arreglo para que no te interpongas en mi camino. Me mantengo fuera de lo tuyo y en 6 meses no tendremos que volver a vernos. Ella se rió, pero no había humor en ello. ¡Qué maravillosamente humano! Evitar el problema y esperar que se resuelva por sí solo, en lugar de ¿qué? Quema de cámaras ceremoniales. Al menos actúo cuando algo va mal. Ella pasó a mi lado y entró en el hangar, arrugando la nariz ante el olor a aceite y ozono. Este lugar es repugnante. Este lugar es mi hogar, dije, siguiéndola y observando cómo se movía con gracia depredadora a pesar de su aparente enojo. Y durante los próximos 6 meses, también es tuyo. Así que quizá intentes no insultarlo cada 5 segundos. Se giró para mirarme. Por un instante, algo más brilló tras la ira en sus ojos. Quizás dolor o soledad. Luego desapareció, reemplazado por un horror real. Donde se supone que voy a dormir en un contenedor de carga. Hay un loft encima de la oficina. Es básico pero limpio. La guié por el laberinto de contenedores de carga y equipo a medio reparar. Solía pertenecer a mi compañero antes de que decidiera que el contrabando era mejor pagado. ¿Qué compañía tan encantadora tienes?, observó, dice la mujer que ataca a dignatarios. Llegamos al loft. Un espacio pequeño pero funcional con una cama, un escritorio y comodidades básicas. Serena lo examinó con la expresión de quien examina la escena de un crimen. Esto apenas sirve para guardar cosas. Bueno, Su Alteza, siéntase libre de redecorar con lo que tenga en su maleta. Me di la vuelta para irme, pero hice una pausa. La cena es a las 7. Comemos en el hangar principal. No llegues tarde. ¿O qué? ¿Me denunciarás? Tocó el brazalete en su muñeca, y por primera vez, su voz se quebró levemente. No, dije en voz baja. Pero no te guardaré nada de comida, y créeme, no querrás saltarte comidas aquí. La próxima entrega no es hasta dentro de 3 días. No respondió,
Simplemente se dio la vuelta para abrir su maleta. Vislumbré extraños objetos cristalinos, algo que parecía un proyector holográfico en miniatura, y sorprendentemente lo que parecían ser materiales de arte antes de que la cerrara de golpe. El resto del día transcurrió en un tenso silencio. Volví a mis reparaciones, intentando concentrarme en la fuga hidráulica, pero me di cuenta de que los ocasionales golpes o las maldiciones murmuradas desde el desván atraían mi atención. Fuera lo que fuese que Serena estuviera haciendo ahí arriba, parecía que estaba redecorando o planeando mi asesinato. Las 7 llegaron y pasaron sin rastro de ella. Comí mi proteína reconstituida y mis verduras sintéticas a solas, escuchando a los procesadores atmosféricos de la estación tararear su interminable canción. A las 8, llamé a su puerta. Vete. Necesitas comer. Prefiero morirme de hambre que... Come lo que sea que pase por comida aquí. Suspiré y dejé una bandeja afuera de su puerta. El orgullo estaba bien, pero el hambre siempre ganaba. A la mañana siguiente, encontré la bandeja vacía y a Serena en mi percha, desmontando sistemáticamente una de mis unidades de control de climatización. ¿Qué haces? Logré mantener la voz serena a pesar de las ganas de gritar. Aprendiendo. No levantó la vista de los componentes esparcidos por el banco de trabajo como órganos mecánicos. Tu tecnología primitiva es fascinante por su ineficiencia. Esa tecnología primitiva pertenece a un cliente que me paga para que la arregle, no para que la diseccione. La estoy mejorando. Levantó un componente que no reconocí. Tu sistema de intercambio de calor estaba causando un bucle de retroalimentación en los sistemas secundarios. He recalibrado la dinámica del flujo. Le arrebaté la pieza de la mano, listo para sermonearla sobre tocar la propiedad del cliente cuando me di cuenta de que tenía razón. La modificación que había hecho era ingeniosa. De hecho, resolvía un problema con el que llevaba días luchando. ¿Cómo supiste hacer eso? Se encogió de hombros. Pero capté un atisbo de orgullo en su expresión. Los niños draconianos aprenden dinámica térmica antes de poder volar. Es educación básica. Bueno, tu educación básica acaba de resolver un problema que me estaba volviendo loco. Examiné su trabajo más de cerca. Pero la próxima vez, pregunta antes de tocar el equipo de un cliente. La próxima vez, no lo dejes tirado donde cualquiera pueda mejorarlo. A mi pesar, casi sonreí. Bien. ¿Quieres ayudar? Puedes ayudar con el reensamblaje, pero hazlo a mi manera, siguiendo mis instrucciones. Tu método es lento e ineficiente. Mi método mantiene a los clientes contentos y paga este lugar. ¿Quieres comer? Trabajas. ¿Quieres trabajar? Sigues las reglas. Me observó un largo momento y asintió. Bien, pero cuando tu método no funciona, probamos el mío. Eso marcó la pauta para los siguientes días. Serena encontraba maneras de ser útil y a la vez insoportable. Solucionaba un problema en el que había estado trabajando durante horas y luego pasaba la siguiente hora explicándome por qué la ingeniería humana era fundamentalmente defectuosa. Reorganizaba mi colección de herramientas para una eficiencia óptima, dejándome sin poder encontrar nada, y luego fingía sentirse herida cuando me quejaba. Lo peor era que solía tener razón. Sus modificaciones funcionaban. Su sistema organizativo, una vez que lo entendí, era incluso mejor, y su despreocupación ante los problemas que me habían dejado perplejo durante días era a la vez humillante y extrañamente impresionante. Una semana después de nuestra cohabitación forzada, la encontré en el hangar a las 3 de la mañana, rodeada de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares y concesiones mineras. ¿No pueden dormir?, pregunté, acomodándome en una caja cercana. Los draconianos necesitan menos descanso que los humanos. Manipuló la pantalla, señalando una ruta entre 2 sistemas. Otra de nuestras muchas ventajas. ¿Qué estás mirando? Los derechos mineros que estaban negociando cuando interferí. Sus dedos bailaron a través de los hologramas, sacando a la luz estudios geológicos y registros de propiedad. Mira esto. Reclaman depósitos minerales en sistemas que han sido explotados durante décadas.
Quizás las encuestas estén equivocadas. Las encuestas son falsas. Ella se volvió hacia mí y por una vez no había desdén en su expresión, solo frustración. Alguien que vende derechos mineros de roca sin valor, probablemente para financiar otra cosa. Los dignatarios lo sabían, pero todos recibirían una parte. Cuando lo señalé, dijeron que era demasiado joven para entender acuerdos comerciales complejos. Entonces quemaste su cámara ceremonial. Parecía una respuesta apropiada en ese momento. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Debías haber visto sus caras. Me lo puedo imaginar. Estudié los datos que había recopilado. Y esto es un fraude a gran escala. Tener razón no importa si nadie escucha. La amargura en su voz era lo suficientemente aguda como para cortar. Mi familia me echó porque les avergonzaba. El tribunal diplomático me abandonó aquí porque les causé inconvenientes. A nadie le importa la verdad, solo mantener sus cómodas mentiras. Bienvenido a la galaxia, dije sin mala intención. La verdad nunca ha sido particularmente rentable. ¿Es por eso que te escondes aquí? Ella hizo un gesto hacia la percha. Un humano con tus habilidades podría estar ganando dinero real en los sistemas centrales. Me gusta el mentiroso silencioso. Ella volvió a concentrarse en sus exhibiciones. Nadie elige el exilio sin un motivo. Ella tenía razón, por supuesto, pero yo no estaba preparado para compartir mis razones, al igual que ella no parecía preparada para compartir todas las suyas. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo cómo los derechos minerales falsos creaban corrupción real en el vacío holográfico. A la mañana siguiente se produjo una nueva crisis en forma de señal de socorro. Un transporte colonial había sufrido una falla total del motor y se dirigía hacia el cinturón de asteroides que bordeaba nuestro sector. Los barcos de rescate oficiales que deberían haber respondido misteriosamente no estaban disponibles, y la ayuda más cercana estaba a 3 días de distancia. Tenemos que ayudarlos, dijo Serena, mientras mostraba las especificaciones de transporte en las pantallas de mi taller. No tenemos que hacer nada, dije. Pero ya estaba buscando mi kit de emergencia. Pero lo haremos de todos modos. ¿Puedes encargarte de los sistemas de calma del hangar mientras preparo el transportador? Voy contigo. Como si fueras un demonio. Esa pulsera no te dejará salir de la estación. La estación incluye todos los buques auxiliares registrados. Ella sonrió triunfante. Revisé las regulaciones muy detalladamente. Quería discutir pero perdía el tiempo. Bien, pero sigue mis órdenes al pie de la letra. El rescate espacial no es un juego. Tampoco lo es dejar que la gente muera por culpa de las regulaciones. 20 minutos después estábamos a bordo de mi barco transportador, una embarcación destartalada pero confiable. Lo había reconstruido a partir de 3 restos diferentes. Serena había tomado el asiento del copiloto sin preguntar y ya estaba realizando cálculos sobre los vectores de aproximación. La deriva del transporte los colocará en el campo de asteroides en 43 minutos, informó. Su casco no sobrevivirá a los impactos. Entonces será mejor que nos apresuremos. Empujé los motores más fuerte de lo estrictamente seguro y sentí que el transportador se sacudía por el esfuerzo. ¿Podrás manejar las pinzas magnéticas? Yo pregunté. Rediseñé el sistema de orientación mientras usted recogía los suministros de emergencia. Sus dedos volaron sobre los controles. Su precisión debería mejorarse en un 30%. Tenías 5 minutos. Trabajo rápido cuando hay vidas en juego. El transporte apareció a la vista. Una embarcación enorme y torpe, diseñada para transportar cientos de almas en busca de una vida mejor. Giraba lentamente, expulsando atmósfera a través de una docena de pequeñas aberturas. El campo de asteroides se alzaba detrás de él como un muro de muerte. Hay más de 400 personas en ese barco, susurró Serena, habiendo desaparecido su anterior bravuconería. Entonces será mejor que no arruinemos esto. Nos llevé a su lado, adaptándonos a su rotación lo mejor que pude. Agarra en mi marca. Las manos de Serena se cernían sobre los controles,
firmes a pesar de la situación. Para alguien que decía odiar a los humanos, parecía bastante interesada en salvar una nave llena de ellos. Marca. Las garras se dispararon. Las modificaciones de Serena funcionan perfectamente. Se fijaron al casco del transporte con un golpe sólido que vibró a través de nuestro transportador. Ahora viene lo difícil. Encendí los motores, intentando alterar la trayectoria del transporte sin destrozar ninguna de las naves. Primero tenemos que reducir su giro, dijo Serena con voz tranquila a pesar de que las luces de advertencia empezaban a parpadear. La tensión en nuestro casco se acerca a un punto crítico. No tenemos suficiente energía. La tendremos si redirigimos el soporte vital. Ella ya estaba trabajando. Podemos sobrevivir con oxígeno de emergencia durante el tiempo que necesitemos. Es una locura. Son matemáticas. Terminó de redirigir y sentí que los motores cobraban nueva potencia. Ahora, tire. Tiré. El transportador gritó en protesta. Cada perno y soldadura se tensaban contra fuerzas que nunca fueron diseñados para soportar. El giro del transporte comenzó a disminuir, grado a grado agonizante. A través de la ventana, pude ver el campo de asteroides acercándose, rocas individuales haciéndose visibles. 10 minutos para el impacto, anunció Serena. No lo lograremos. Sí, lo lograremos. Se desabrochó del asiento y desapareció en el compartimento trasero del transportador. Momentos después, escuché el distintivo se quejó de que le había hecho algo al núcleo de energía que definitivamente anuló varias garantías. ¿Qué estás haciendo? ¿Dándote el impulso que necesitas? Regresó a su asiento. Marcas de quemaduras en su costoso vestido. Puede que haya sobreacelerado ligeramente el reactor. Sube un poco los motores al 120%. Aguantarán 8 minutos antes de fundirse. Y si no, moriremos como héroes en lugar de vivir como decepciones. Había algo en su voz, una honestidad cruda que me hizo mirarla. Mirarla de verdad. Detrás de la arrogancia y la lengua ácida había alguien a quien le habían dicho que estaba equivocada tantas veces que había empezado a creérselo. Aguanta, dije, y empujé los motores más allá de cada línea roja que tenían. El transportador se sacudió como un ser vivo, pero aguantó. Poco a poco, alejamos el transporte de los asteroides. Con 30 segundos de margen, superamos el límite del campo. Ambas naves intactas, aunque bastante deterioradas. La capitana del transporte, una mujer terrana canosa llamada Foster, casi lloró cuando su tripulación logró restablecer la comunicación. No sé quiénes son, pero acaban de salvar 418 almas. Estamos en deuda contigo. Solo hago lo que cualquiera haría, respondí, ignorando el bufido de incredulidad de Serena. No, dijo con firmeza el capitán Foster. El barco patrulla dijo que no podían arriesgarse. Ustedes son los únicos que vinieron después de que remolcamos el transporte a un lugar seguro y ayudaron a reparar sus peores infracciones. Serena estuvo inusualmente tranquila durante el vuelo de regreso a la estación. ¿Estás bien?, pregunté mientras atracábamos. Eran en su mayoría humanos, dijo en voz baja. Los colonos, vuestra gente. Pero arriesgaste todo para salvarlos. Eran personas. Eso era todo lo que importaba. Ella me miró con esos ojos dorados y algo cambió en su expresión. Mi familia habría calculado primero la ventaja política y habría determinado si salvarlos beneficiaría a la Confederación. Y a ti te habría salvado, hizo una pausa. Pero me habría quejado de ello todo el tiempo. Me reí, sorprendiéndonos a ambos. Bueno, rediseñaste mi sistema de orientación a mitad del rescate, así que diría que estás mejorando. Su sistema de selección de objetivos era deficiente, dijo, pero había calidez en su voz, como en la mayoría de su tecnología. Mi tecnología deficiente acaba de salvar a 400 personas. Nuestra tecnología es deficiente, corrigió. Estoy tomando crédito parcial. Esa noche, ella se unió a mí para cenar sin que yo se lo pidiera.
Comimos en un silencio agradable, ambos exhaustos por los acontecimientos del día. Mientras yo estaba limpiando, ella habló. He estado pensando en los derechos mineros y en el fraude que he descubierto. Sí, tenemos pruebas para exponerlo. El cuerpo diplomático no escuchará. Ya lo has probado. No escucharán a una princesa draconiana deshonrada. Ella me miró a los ojos. Pero tal vez escuchen a un piloto de carga humano que acaba de salvar un transporte lleno de colonos. No soy ningún héroe. No, ella estuvo de acuerdo. Eres algo mejor, eres alguien que actúa cuando importa. Con las consecuencias. Ella se levantó para irse, luego se detuvo. Por eso te exiliaron. ¿No? Hiciste lo correcto en el momento equivocado. No respondí, pero ella asintió como si lo hubiera hecho. 6 meses, dijo ella. Ese es el tiempo que tenemos que hacerles escuchar. ¿Quieres enfrentarte a toda la burocracia diplomática desde un hangar destartalado en el borde del espacio? Quiero que se arrepientan de haberme dejado aquí como una carga no deseada. Su sonrisa era aguda y peligrosa. ¿No quieres saber lo que se siente al ganar por una vez? Pensé en el transporte, en las lágrimas del capitán Foster, en las 418 almas que habían vivido para ver otro día porque habíamos actuado cuando otros no lo hicieron. ¿Qué tenías en mente? Su sonrisa se amplió. Primero, vamos a necesitar actualizar su matriz de comunicaciones. Luego vamos a acceder a la base de datos diplomática. Después de eso, se encogió de hombros. Nosotros improvisamos. ¿Ese es tu plan? ¿Improvisar? Mis planes me llevaron al exilio. Tu intuición mecánica salvó un transporte. Quizás juntos podamos encontrar algo que funcione. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos, me di cuenta de que la sensación de opresión en el pecho cuando llegó el barco diplomático había desaparecido. En su lugar había algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Esperanza peligrosa y temeraria. 6 meses. 6 meses para exponer la corrupción, luchar contra el sistema y tal vez encontrar redención para ambos. Fue una locura. Era imposible. Era exactamente lo que necesitaba. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, indiferentes a los pequeños dramas de las criaturas que viajaban entre ellas. Pero en mi pequeño hangar, al borde de todo, algo estaba comenzando. Algo que sacudiría las cómodas mentiras de los poderosos y demostraría que a veces los descartados y olvidados pueden cambiar la galaxia. Solo esperaba que sobreviviéramos lo suficiente para poder lograrlo. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que Serena había transformado mi sistema de comunicaciones en algo que parecía diseñado por un ingeniero con recursos ilimitados y una venganza personal contra la física convencional. ¿Qué le hiciste a mi equipo? Observé la masa de componentes cristalinos y campos de energía pulsantes que solían ser un simple transmisor. Lo mejoré. Ella no levantó la vista de la pantalla holográfica que estaba manipulando. Su alcance de señal era patético. Ahora podemos llegar a los sistemas centrales sin estaciones de retransmisión. Eso es imposible. Solo el requerimiento de energía agotaría la estación. Solo si estás usando cálculos humanos. Señaló un componente que parecía estar curvando la luz sobre sí mismo. Tecnología de resonancia armónica draconiana. Mucho más eficiente. ¿De dónde sacaste tecnología militar draconiana? De mi equipaje. Finalmente me miró, con un brillo desafiante en sus ojos dorados. No creías que solo empaqué ropa, ¿verdad? Examiné las modificaciones más de cerca. El trabajo fue brillante, integrando tecnología alienígena con sistemas humanos de maneras que no deberían haber sido posibles. Esto debe valer una fortuna. Vale la pena nuestra libertad. Abrió un flujo de datos en la pantalla. He estado monitoreando las comunicaciones diplomáticas. La corrupción va más allá de los derechos mineros. Mira, los datos que me mostró eran condenatorios. Registros de pago, mensajes codificados, manifiestos de envío que no coincidían con los registros oficiales.
Una red de engaños que afectó a decenas de sistemas y a cientos de funcionarios. Esto es suficiente para derribar la mitad de la Comisión Comercial Diplomática, dije. Es por eso que nunca lo dejarán ver la luz. La expresión de Serena se oscureció. A menos que hagamos que sea imposible ignorarlo. Antes de que pudiera responder, una alarma resonó en la estación. Un barco se acercaba rápidamente y sin previo aviso. A través de la ventana, vi una elegante embarcación que gritaba problemas. Su casco estaba decorado con los colores chillones que preferían los piratas que querían que todos supieran que eran peligrosos. ¿Amigos tuyos? Serena preguntó. Nunca los había visto antes. Reactivé los sistemas defensivos de la estación tal como estaban, pero no responden a las llamadas. El barco atracó sin permiso. Las cerraduras magnéticas se activaron con un ruido metálico que resonó por toda la estación. Mi mano fue hacia la pistola de pulso que guardaba debajo de la consola principal, pero Serena me detuvo con un toque. Déjame manejar esto. Se alisó el vestido roto y adoptó una expresión de aburrida superioridad que podría haber congelado una estrella. Ya he tratado con ese tipo de personas antes. 3 figuras entraron en mi hangar como si fuera suyo. El líder era un Kelvin, de 2 metros de altura y con implantes cibernéticos que lo hacían parecer como si hubiera perdido una pelea con un robot quirúrgico. Sus compañeros eran humanoides con el tipo de aumentos que sugerían que valoraban la función sobre la forma. Kai Brennan. La voz de Kelvin sonaba como el rechinar de los engranajes. Le debes al jefe Raques 50.000 créditos. Está indispuesto, dijo Serena antes de que yo pudiera hablar. Su tono sugería que encontraba ofensiva la existencia misma de nuestros visitantes. Estoy a cargo de las operaciones de la estación. Exponga su negocio o váyase. Kelvin se rió, un sonido como el de un cristal roto. Lindo. El humano se contrató una secretaria. Estamos aquí para el pago. Comprobante de deuda, exigió. Kelvin sacó un olipad que mostraba lo que parecía documentación oficial. Serena lo examinó con la intensidad de quien estudia una presunta falsificación. Esto es un fraude, anunció. Se ha alterado la matriz de firma. La marca de tiempo no coincide con los registros de la estación y el contrato hace referencia a regulaciones que se modificaron hace 2 años. Eres muy estúpido o muy optimista. La temperatura en la habitación pareció bajar. La mano de Kelvin se movió hacia el arma que estaba en su cadera. Nadie me llama estúpido. Entonces eres optimista. La sonrisa de Serena podría haber cortado un diamante. Lo suficientemente optimista como para pensar que se puede extorsionar a un veterano con un documento falso. Lo suficientemente optimista como para pensar que el cuerpo diplomático no investigará porque estás acosando al piloto que acaba de salvar a 400 colonos. Lo suficientemente optimista como para pensar que no voy a incautar su barco por atraque ilegal. Estás fanfarroneando. ¿Soy yo? Ella sacó una pantalla holográfica que mostraba el barco pirata. El registro de su embarcación expiró hace 6 meses. Lleva armas sin blindaje, lo que viola el Código de Seguridad 936 y hay una fuga de radiación en el núcleo del motor. Esto supone un riesgo medioambiental de clase 3. Hizo una pausa para dejar que las implicaciones se asimilaran. Puedo enviar barcos de patrulla aquí en 20 minutos. Incautarán su barco, lo multarán hasta la quiebra y probablemente encontrarán otras violaciones que no me he molestado en mencionar, o puede irse ahora. Y pretendemos que esto nunca ocurrió. La escala Kelvin cambió de color, señal de una rabia apenas controlada. Por un momento pensé que estábamos a punto de tener un tiroteo en mi hangar. Entonces se rió, con un sonido aún peor que el anterior. Tienes coraje, pequeña niña dragón. Al jefe Raques le gusta eso. Se giró para marcharse. Él se pondrá en contacto contigo. Se fueron tan abruptamente como habían llegado. Su nave parte con suficiente empuje para hacer vibrar todas las herramientas del hangar. ¿Quién es el jefe? ¿Raques? Pregunté una vez que se fueron. Ni idea. Serena se desplomó en una silla,
Sus manos temblaban ligeramente. Pero la falsificación era real. Alguien está intentando presionarte. Y tú también te convertiste en un blanco. Yo ya era un objetivo. Señaló la pulsera que llevaba alrededor de la muñeca. Al menos ahora soy un objetivo con un propósito. Esa noche, la encontré en el desván rodeada de pantallas holográficas que mostraban esquemas técnicos que no reconocí. ¿Estás planeando construir algo? Yo pregunté. ¿Planeando sobrevivir? Ella sacó una nueva exhibición. El jefe Raques está vinculado al fraude minero. Es un delincuente de poca monta, pero le pagan para acosar a ciertos pilotos que hacen demasiadas preguntas. ¿Cómo lo sabes? Hackeé sus registros financieros mientras sus matones estaban aquí. Ella sonrió ante mi expresión. La multitarea es otra ventaja draconiana. Tenemos que tener cuidado. Si ya nos tienen en la mira, estamos ante algo más grande de lo que pensábamos. Bien. Sus ojos ardían con determinación. Déjalos venir, estoy cansado de correr. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad. Serena trabajó en modificaciones misteriosas a los sistemas de la estación mientras yo atendía a los clientes habituales intentando mantener la apariencia de normalidad. Pero lo normal era un barco que ya había zarpado. Empezó siendo pequeño. Las entregas de suministros se retrasaron. Las piezas que pedí llegaron dañadas. Los clientes cancelaron citas con excusas vagas. Alguien nos apretaba lenta pero constantemente. Están tratando de llevarte a la quiebra, observó Serena, mientras revisaba los registros financieros. Entonces tendremos que contraatacar antes de desangrarnos. Acordado. Ella extrajo los datos que había estado recopilando. Encontré algo interesante. Hay un patrón en el fraude. Cada 3 semanas, ciertas naves cambian sus rutas para pasar por coordenadas específicas. Siempre barcos diferentes, pero las mismas coordenadas. Un punto de encuentro o un punto de transferencia. Resaltó la ubicación en un mapa estelar. Está en un espacio neutral fuera de la jurisdicción. Perfecto para actividades ilegales. ¿Cuándo es la próxima transferencia? 4 días. Luego tenemos 4 días para prepararnos. Ella permaneció de pie, con la energía crepitando a su alrededor como si estuviera canalizando la red eléctrica de la estación. Los vamos a atrapar en el acto. Eso es una locura. Estamos hablando de enfrentarnos al crimen organizado y a funcionarios corruptos con un transportador de carga, buenas intenciones y tecnología draconiana, añadió. Además de tus aparentemente legendarias habilidades de piloto. ¿Dónde escuchaste sobre mi pilotaje? Te busqué. Ella sacó un registro militar con clasificaciones que pensé que estaban selladas. Kai Brennan condecoró al piloto con 3 condecoraciones por su valor. Dado de baja deshonrosamente por desobedecer órdenes directas durante el incidente del Kepler. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Eso es clasificado. Fue clasificado. Soy muy bueno con las computadoras. Su expresión se suavizó ligeramente. Salvaste un barco médico lleno de refugiados en lugar de seguir las órdenes de abandonarlos. 900 vidas y fueron expulsados por ello y obtuvieron justicia por ello. Ella se acercó, sus ojos dorados intensos, como si fuéramos a obtener justicia ahora. Antes de poder responder, sonó otra alarma esta vez. No era un barco. Fue una señal de socorro desde el interior del campo de asteroides. Podría ser una trampa, dije mientras ya me dirigía hacia el transportador. Podría ser alguien que necesite ayuda, contó Serena, a mi ritmo. Despegamos en cuestión de minutos. Los sistemas de transporte reparados zumbaban con las modificaciones de Serena. La señal de socorro nos adentró en el campo de asteroides, donde rocas flotantes del tamaño de edificios flotaban en un ballet mortal. Allí, Serena señaló una pequeña nave mensajera encajada entre 2 asteroides, con el casco agrietado y la atmósfera desprendiendo cristales congelados. Señales de vida, uno débil. Ya estaba calculando los vectores de aproximación. Tenemos quizás 10 minutos antes de que falle por completo el soporte vital.
Maniobré la nave de transporte para acercarla, usando la rotación del asteroide para enmascarar nuestra aproximación. El diseño de la nave de transporte me resultaba familiar, pero algo no iba bien. Kai, dijo Serena en voz baja. Es una nave de inteligencia diplomática. Antes de que pudiera responder, el casco de la nave de transporte explotó hacia afuera, no por daños, sino por los puertos de armas ocultos. El pelce nos falló por centímetros. Solo mis reflejos nos salvaron de la vaporización instantánea. Trampa, gruñí, lanzando la nave de transporte en una espiral. En picado. Obviamente. Las manos de Serena revolotearon sobre los controles, activando contramedidas que desconocía. Pero no para nosotros. Mira, otra nave emergió de detrás de un asteroide enorme. Los piratas de Raques, con las armas preparadas y los sistemas de puntería enfocados en el mensajero. Están luchando entre sí, me di cuenta. Y estamos atrapados en medio. A menos que los obliguemos a luchar con más ahínco. ¿En qué estás pensando? Creo que el mensajero tiene archivos de inteligencia que podríamos usar. Y la nave de Raques tiene pruebas de quién le paga. Su sonrisa era depredadora. Creo que dejamos que se dañen mutuamente y luego rescatamos a ambos. Eso es una locura. Eso es oportunismo estratégico. Otro rayo de pulso, este de la nave de Raques, trazó una línea de metal fundido en nuestro casco. De acuerdo, dije, llevando los motores al límite. Una locura. Lo que siguió fueron los 15 minutos más caóticos de mi vida desde que dejé el ejército. Piloté el transportador como un loco, usando los asteroides como cobertura mientras las dos naves enemigas intentaban destruirse mutuamente y a nosotros. Serena controló nuestras armas y escudos, manteniéndonos con vida a pesar de tener una ventaja de 10-1. Los mensajeros sufrieron graves daños. Informó que su núcleo de datos quedará expuesto en 30 segundos. Y a Raques, sus escudos están fallando. El momento perfecto para un ataque preciso. Vi lo que planeaba. Peligroso, preciso y absolutamente brillante. Hazlo. Disparó nuestras garras magnéticas no a ninguna de las naves, sino a un pequeño asteroide. El repentino punto de anclaje nos hizo girar en un arco que nos llevó junto al mensajero justo cuando su núcleo de datos quedó expuesto. El segundo disparo de Serena fue un láser de baja potencia que liberó el núcleo sin destruirlo. Su tercer disparo fue otra garra que enganchó el núcleo y lo recogió. Entendido. Ahora, Raques. Pero Raques había visto nuestra maniobra y estaba apuntando sus armas hacia nosotros. El cañón principal de su nave brillaba con carga creciente. No lo lograremos, dije. Sí, lo lograremos. Serena hizo algo con nuestros escudos que los hizo brillar con un blanco brillante. Cierra los ojos. Lo hice, justo cuando sobrecargó nuestra matriz de escudos. La explosión de luz era visible a través de mis párpados. Un sol en miniatura que duró solo unos segundos, pero fue suficiente para cegar todos los sensores de la zona. Cuando pude ver de nuevo, ya habíamos salido del campo de asteroides. La nave de Raques giraba sin control, con sus sistemas de navegación fritos. El mensajero no era más que escombros. ¿Cómo? Pregunté. La tecnología de escudos draconiana incluye una opción de ráfaga defensiva, muy efectiva contra sistemas de objetivos. Ella levantó el núcleo de datos y valió mucho la pena. De vuelta en la estación, abrimos el núcleo de datos. Lo que encontramos hizo que la corrupción que ya habíamos descubierto pareciera calderilla. Esto llega hasta el administrador del sector, suspiró Serena. No solo están vendiendo derechos de minería falsos. Están facilitando operaciones de contrabando, ejecutando redes de protección, incluso traficando con armas de arco ilegales. Esto es suficiente para iniciar una guerra o prevenirla. Me miró. Si liberamos esto, el núcleo diplomático tendrá que actuar. La protesta pública por sí sola los obligaría a actuar y nos convertiría en un objetivo del tamaño de un sistema solar. Ya somos objetivos. Se tocó el brazalete en la muñeca.
Al menos así, somos objetivos con influencia. Lo pensé. Lo seguro era ocultar los datos, cumplir los 6 meses de Serena y volver a mi vida tranquila. Pero al mirarla, al ver el fuego en sus ojos y la determinación en su postura, supe que la seguridad nunca había sido una opción. Necesitamos más que solo datos, dije. Necesitamos testigos, pruebas físicas, algo que no pueda negar ni ocultar el punto de transferencia, dijo de inmediato. Si podemos documentar lo que ocurre allí, atraparlos en el acto. Tendríamos que acercarnos sin ser detectados. Mi sala es buena, pero no tanto. No, asintió, pero con algunas modificaciones, podría ser invisible. Sacó los planos. Había estado trabajando en un sistema de camuflaje que combinaba tecnología de sigilo humano con manipulación de energía draconiana. Era teórico, sin probar, y probablemente imposible. Construir esto tomaría semanas. Dije, tenemos 4 días. Incluso si pudiéramos construirlo, los requisitos de energía agotarían nuestros sistemas en minutos. No con esto. Sacó otra pieza de tecnología draconiana de su aparentemente interminable colección. Una celda de energía no más grande que mi puño que zumbaba con energía contenida. Batería armónica. Suficiente energía para alimentar una ciudad pequeña durante 1 año. ¿Por qué llevas una batería armónica en tu equipaje? ¿Por qué no? Contó. Ahora bien, ¿hacemos esto o no? 72 horas. Ese es el tiempo que trabajamos sin dormir de verdad, impulsados por estimulantes, determinación y una colaboración cada vez más cómoda. El conocimiento teórico de Serena, combinado con mi experiencia práctica, creó algo que no debería haber existido. Un transportador que podía atravesar el espacio como una sombra. Es feo, observó Serena, mirando nuestra creación. Es funcional. Es feo y funcional. La peor combinación. Pero sonreía. Igual que esta estación. Igual que nosotros, dije sin pensar. Me miró yo. Algo ilegible en sus ojos dorados. No somos feos. Funcionales entonces. Definitivamente funcionales. Volvió a la galería. Y en 6 horas, seremos funcionalmente invisibles mientras destruimos algunas carreras. La noche antes de la misión, nos sentamos en el hangar revisando nuestro plan. Todo estaba listo. El transportador estaba modificado. Nuestro equipo de grabación estaba preparado. E incluso logramos enviar copias cifradas de nuestros hallazgos preliminares a periodistas en 3 sistemas diferentes como medida de seguridad. ¿Tienes miedo?, preguntó Serena de repente, aterrorizada, admití. Bien. Yo también. Se reclinó en su silla. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que importa. No por beneficio político ni por honor familiar, sino porque es lo correcto. Podríamos matarnos. Cualquier cosa podría llevarnos a la muerte. Al menos esta sería una muerte con propósito. Hizo una pausa. Pero preferiría vivir y ver sus caras cuando los arresten. Eso estaría bien. Estuve de acuerdo. Kai dudó y luego continuó. Cuando esto termine, cuando se cumplan mis 6 meses, ¿qué pasa? No lo sé, dije honestamente. Supongo que tú vuelves a tu vida y yo a la mía. Bien. Ella se puso de pie bruscamente. Debería descansar un poco. Gran día mañana. Mientras ella se alejaba, quise llamarla nuevamente para decirle algo sobre cómo estas semanas habían sido las más vivas en las que me había sentido en años. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, agobiadas por el brazalete que llevaba en la muñeca y por la imposibilidad de nuestra situación. Mañana volaríamos juntos hacia el peligro. Arriesgaríamos todo para exponer la verdad. Y si sobrevivíamos, ella se iría y yo volvería a mi vida tranquila en el borde del espacio. Excepto que lo supe, al verla desaparecer en sus aposentos, que el silencio ya no era lo que quería. La estación parecía menos un refugio y más una prisión. Y la idea de volver a mi existencia solitaria después de experimentar su brillante,
exasperante y embriagadora presencia era casi insoportable. Pero ese era el problema del mañana. Esta noche nos preparamos para la guerra. El transportador modificado se encontraba en el muelle de atraque, feo, funcional y perfecto. Nuestra evidencia fue respaldada en una docena de lugares. Las coordenadas estaban fijadas. En 6 horas, expondríamos uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia diplomática o moriríamos en el intento. Pasé mi mano por el casco del Haller, sintiendo la mezcla de ingeniería humana e innovación draconiana bajo mis dedos. Como todo lo que Serena tocaba, había pasado de ser ordinario a ser extraordinario. Incluso yo comenzaba a darme cuenta. Tampoco puedo dormir. Su voz vino detrás de mí. Me giré y la encontré vestida con ropa informal, con el cabello plateado recogido y luciendo más joven y vulnerable de lo que jamás la había visto. Solo estoy revisando los sistemas. Mentí. Están perfectos. Los hemos revisado 6 veces. Ella se movió para pararse a mi lado. Vamos a tener éxito, lo sabes. Puedo sentirlo. Intuición draconiana, optimismo humano. Creo que lo heredé de ti. Sonrió y por un momento el peso del mañana se alivió. Serena, me sobresalté, pero me puso un dedo en los labios. Mañana, dijo, lo que sea que vayas a decir, guárdalo para mañana, cuando hayamos ganado. Tenía razón. El mañana traería la victoria o el desastre, la libertad o la muerte. El mañana lo cambiaría todo. Pero esta noche, estábamos juntos en la bahía de acoplamiento, 2 exiliados preparándonos para conquistar la galaxia. Y por primera vez desde que llegué a esta estación olvidada, no estaba solo. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Las coordenadas del punto de transferencia nos llevaron a una zona muerta entre 3 sistemas estelares, un vacío perfecto donde los conjuntos de sensores no podían llegar y las rutas de patrulla nunca se cruzaban. Nuestro transportador modificado se deslizó por el espacio como un fantasma. El sistema de camuflaje zumbaba con energía apenas contenida. El consumo de energía es mayor de lo previsto, informó Serena, sus manos bailando sobre los controles. Tendremos 40 minutos de camuflaje completo, quizás menos. Eso debería ser suficiente para documentar la transferencia y salir. Debería serlo, coincidió. Pero percibí la incertidumbre en su voz. Salimos del hiperespacio al límite del alcance del sensor, activando inmediatamente el camuflaje. El transportador desapareció de todo espectro, convirtiéndose en nada más que un susurro en la radiación cósmica de fondo. Allí, Serena señaló su pantalla. 3 naves convergiendo en las coordenadas. A través de la ventana, pude verlas. Un crucero de patrulla diplomática con insignias oficiales, un carguero con matrícula deliberadamente oculta y un elegante yate que pregonaba dinero y privilegios. Grabándolo todo, confirmó Serena. Audio, visual, señales de energía. Si siquiera estornudan, lo documentaremos. Nos acercamos, usando un empuje mínimo para mantener nuestra cobertura. A través de los sensores mejorados, pudimos ver figuras moviéndose entre las naves a través de tubos de acoplamiento temporales, cajas siendo transferidas, dinero cambiando de manos. Es el administrador Keller, susurró Serena, resaltando una figura en el yate. Comandante de la Store para la asignación de recursos, y ese es el capitán Torres del crucero de patrulla. Y el transportador de carga ejecutó el reconocimiento facial. Lo estoy ejecutando ahora. Su expresión se ensombreció. Kai, esos no son contrabandistas. Son traficantes. Esa nave está llena de gente. Mis manos se apretaron sobre los controles. ¿Cuántos? Las señales de calor sugieren al menos 60, tal vez más. Extrajo más datos. Los están vendiendo como trabajadores contratados a operaciones mineras ilegales. Tenemos que detener esto. No podemos. No sin exponernos y perder todas nuestras pruebas. Su voz era firme, pero pude ver sus nudillos blancos mientras agarraba la consola. Si actuamos ahora,
Se dispersarán y perderemos nuestra única oportunidad de exponer toda la red. Tenía razón. Pero ver cómo se transferían esas cajas, sabiendo lo que contenían, iba en contra de todos mis instintos. Espera, dijo Serena de repente. Algo va mal. Un pico de energía del crucero de patrulla. El espacio a nuestro alrededor se llenó de repente de rayos de escaneo. Sensor de alta intensidad. Barridos que nuestra capa no pudo desviar por completo. Saben que estamos aquí, dije. Imposible. La capa es perfecta. Entonces alguien se lo dijo. Ya estaba poniendo en marcha los motores. Nos han preparado. Las armas del yate se activaron, seguidas inmediatamente por las patrullas. No podían vernos con exactitud, pero estaban barriendo la zona con soluciones de puntería, disparando a cualquier cosa que pudiera ser una nave camuflada. 30 segundos hasta que tengan suerte, calculó Serena. Entonces, nosotros mismos crearemos nuestra propia suerte. Maté a la capa, canalizando toda la energía a motores y escudos. Aguanta. El transportador apareció de repente en visibilidad, ya a toda potencia, zambulléndose entre las naves convergentes como un dardo en una tormenta. El fuego de las armas estalló a nuestro alrededor, pero yo ya estaba rodando, usando todos los trucos que había aprendido en el ejército y algunos que había inventado desde entonces. Están interfiriendo nuestras transmisiones, informó Serena. No podemos enviar la evidencia. Luego corremos, volvemos a la estación y subimos desde allí. Nos seguirán. Que lo intenten. Pero incluso mientras exigía al transportista más allá de sus límites, supe que estábamos en problemas. El crucero de patrulla era más rápido. El yate tenía mejores armas, y éramos un transportista pequeño sin donde escondernos. Kai, dijo Serena en voz baja. Lo siento. ¿Por qué? ¿Para esto? Sacó un pequeño dispositivo que no reconocí y lo presionó contra el brazalete que llevaba en la muñeca. La banda metálica se encendió con energía y luego se desprendió. ¿Cómo lo hiciste? Llevo semanas consiguiendo quitármelo. Pero tiene una baliza de rastreo. En cuanto se desprendió, todas las naves diplomáticas de 3 sectores fueron alertadas. Me miró a los ojos, incluidas las que no son corruptas. Estás llamando a la caballería. Estoy sembrando el caos. En unos 5 minutos, esta zona estará plagada de naves. Los corruptos no podrán silenciarlas a todas, y nos veremos atrapados en medio. Quizás. O quizás nos escabullimos en la confusión. Sonrió, triste y hermosa. De cualquier manera, la verdad sale a la luz. Las primeras señales hiperespaciales aparecieron en nuestros sentidos. Naves diplomáticas despegando de viajes más rápidos que la luz con armas listas y preguntas preparadas. Las naves corruptas inmediatamente comenzaron a transmitir explicaciones que parecían oficiales, pero seguían llegando más naves. Soy el comandante Walls del destructor diplomático. Vigilancia. Una voz crepitó en el caos. Todas las naves, retírense inmediatamente. Respondemos a una alerta de seguridad prioritaria. Esa soy yo, dijo Serena. Se avisa a todas las naves, continuó Walls. También estamos investigando informes de tráfico ilegal en este sector. Cualquier nave que intente salir será considerada hostil. El carguero huyó. Mala decisión. Las armas del vigilancia destrozaron sus motores en segundos, dejándolo a la deriva e indefenso en el caos. Vi nuestra oportunidad. Serena, ¿puedes rebotar nuestro paquete de pruebas en el comunicador del vigilancia? Si nos acercamos lo suficiente, ya estaba trabajando. Pero nos detectarán. Bien. Déjalos. Empujé el carguero hacia el destructor. Transmitiendo en un canal de emergencia. Comandante Walls, aquí el carguero fantasma Nexara. Tenemos pruebas de corrupción diplomática y tráfico de personas. Solicitamos permiso para transmitir. Negativo, fantasma Nexara. Estás albergando un riesgo para la seguridad. Preparados para ser abordados.
Lo único que albergamos son pruebas de que el administrador Keyor está vendiendo gente a operaciones mineras ilegales. Transmití en un canal abierto. Todas las naves de la zona lo oirían. Revisen el carguero. Revísenlo ahora. Hubo una pausa. Luego la voz de Walls. Ahora diferente. Más duro. Vigilancia. Equipos de abordaje al carguero. Nexara. Fantasma. Transmitan sus pruebas y prepárense para la escolta a la estación. Serena lo envió todo. Los registros financieros, los registros de comunicación, el video que acabamos de grabar. Se transmitió por el espacio a la vigilancia y a través de sus sistemas al Comando Central Diplomático. Está hecho, dijo en voz baja. Pase lo que pase ahora, no pueden ocultarlo. El yate del administrador Keller intentó huir. El crucero de patrulla del capitán Torres intentó reclamar autoridad. Ambos fueron inutilizados y abordados en minutos. El núcleo diplomático podía ser corrupto en algunos lugares, pero ante la evidencia innegable de trata de personas, los buenos actuaron con rapidez. Nos escoltaron de vuelta a la estación bajo vigilancia, técnicamente prisioneros, pero tratados más como testigos. El propio comandante Walls subió a bordo para revisar nuestras pruebas. Esto es extenso, dijo, revisando los datos. ¿Cuánto tiempo llevas investigando? Unas 3 semanas, dije. ¿3 semanas? Parecía incrédulo. ¿Descubriste una conspiración tan grande en 3 semanas? Estamos muy motivados, dijo Serena secamente. Walls la estudió. Eres la princesa draconiana que causó el incidente de los derechos mineros. Yo también tenía razón en eso. Se suponía que estabas en rehabilitación. Kai se ha estado rehabilitando mucho. Mantuvo su expresión neutral, pero capté el humor en sus ojos. He aprendido el valor del trabajo honesto y de seguir las reglas. Por eso te quitaste el brazalete de cumplimiento y activaste una alerta sectorial. Seguí la regla de hacer lo correcto, dijo. Esa es la más importante, ¿no? Walls nos miró y lo vi haciendo cálculos. Las pruebas que has proporcionado conducirán a docenas de arrestos. La red de tráfico por sí sola liberará a cientos de personas, pero aún así violaste la ley diplomática. Entonces arrestadnos, dije, pero asegúrate de que las pruebas lleguen a las personas adecuadas primero. Podría, dijo, o podría anotar en mi informe que el brazalete falló debido a los daños sufridos al rescatar colonos, que usted informó inmediatamente del fallo y cooperó plenamente con nuestra investigación. Se puso de pie. Necesitaré que ambos testifiquen en los juicios, pero no veo motivo para retenerlos más. Después de que se fuera, Serena y yo nos quedamos en el hangar en un silencio atónito. Lo hicimos, dijo finalmente. ¿Lo hiciste? Ese truco de la pulsera fue brillante. Peligrosamente impulsivo. ¿También lo dices en serio? La miré. ¿Cuánto tiempo has podido quitármelo? Desde el segundo día, se tocó la muñeca donde había estado el brazalete, que ahora solo mostraba marcas tenues. Pero no tenía a dónde ir. Y entonces tuve una razón para quedarme. La investigación. Claro, dijo. Llamemos la investigación. Antes de que pudiera responder, mi panel de comunicaciones se iluminó con mensajes entrantes. Periodistas, funcionarios del gobierno, incluso algunos contactos militares de los que no había tenido noticias en años. La historia se extendía por la galaxia como un reguero de pólvora. Eres famosa, observó Serena. Somos famosos. Yo he sido famosa. Está sobrevalorado. Abrió una sección de noticias que mostraba al administrador Keyor siendo arrestado. Pero esto es satisfacción. Los días siguientes pasaron como un borrón. Los investigadores iban y venían, tomando declaraciones y pruebas. Las personas traficadas fueron liberadas. Los conspiradores arrestados y poco a poco la red corrupta fue desmantelada. A pesar de todo, Serena se quedó aunque técnicamente era libre de irse. Tus 6 meses no han terminado, dijo cuando yo preguntó por qué no se había ido.
No soy nada si no me comprometo a terminar lo que empiezo. Pero vi cómo miraba los horarios de salida cuando creía que no la veía. Cómo había empezado a organizar el hangar con etiquetas que podría entender después de que se fuera. Se estaba preparando para irse y a mí se me estaban acabando las razones para pedirle que se quedara. 2 semanas antes de que se acabara oficialmente su tiempo, llegó una nave que me heló la sangre. No era una nave militar ni una tripulación pirata, sino algo peor. Un crucero diplomático draconiano, todo líneas elegantes y sutil amenaza. 3 draconianos emergieron, sus escamas brillando bajo las duras luces de la estación. Pero vuelo la mitad del tiempo. Tu pilotaje es demasiado conservador. Mi pilotaje es seguro. Lo seguro es aburrido. Conectó el hiperimpulsor. Y se acabó el aburrimiento. Mientras las estrellas pasaban velozmente y el transportador alcanzaba la velocidad de la luz, pensé en cuánto había cambiado. 6 meses atrás, el cuerpo diplomático había dejado un problema indeseado en mi hangar. Un castigo para ella, una obligación para mí. Ahora, ella era mi compañera, mi igual, mi futuro. Y la llevaba en ese viaje que le había prometido, no como un final, sino como un comienzo, la primera de muchas aventuras que compartiríamos en nuestro rincón del espacio, 2 exiliados que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Kai, dijo mientras el hiperimpulsor zumbaba a nuestro alrededor. Sí. Gracias por ver más allá de la actitud y la ira, por darme la oportunidad de ser más de lo que decían que era. Gracias por ser imposible, dije, por irrumpir en mi vida y negarte a irte. Soy muy buena rompiendo cosas, asintió. Pero algunas cosas es mejor romperlas, como las redes comerciales corruptas y los corazones de los pilotos solitarios. ¿Quién dice que mi corazón estaba solo? Simplemente me miró. Yo, una ceja levantada en esa expresión que decía que me conocía mejor que yo mismo. Bien, admití que era un poco solitario. Era patéticamente solitario. Pero no te preocupes, entrelazó sus dedos con los míos. Estoy aquí ahora, y no me voy a ninguna parte. ¿Lo prometes? Prometo ser tu princesa dragón mientras me tengas. ¿Para siempre entonces? ¿Para siempre? Ella estuvo de acuerdo. Ahora, sobre esta nebulosa. ¿Qué tan rápido puede ir realmente este feo transportador? ¿Quieres averiguarlo? Su sonrisa fue respuesta suficiente. Llevamos el transportador hasta sus límites y más allá, corriendo hacia una nebulosa que pintaba el espacio en colores imposibles. Detrás de nosotros yacían conspiraciones y corrupción. Por delante yacían infinitas posibilidades, y en ese momento, en nuestro feo, funcional y perfecto transportador, estábamos exactamente donde pertenecíamos, juntos, libres y listos para lo que la galaxia nos lanzara a continuación. Las estrellas nos dieron la bienvenida a casa.